de este contexto social que tiene el país y cómo de alguna manera también puede condicionar o ponerle un marco a lo relacionado a la seguridad pública, porque tiene directa vinculación con lo que vamos a analizar, intentar debatir ahora. La baja de imputabilidad a los 13 años es un hecho. El proyecto del Gobierno Nacional presentado a través del Ministerio de Justicia, que tiene anuencia del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. La idea es penalizar el delito cometido por menores de 13 años. Dicen, nos basamos en estadísticas y nos basamos también en legislación comparada. ¿Qué es lo que pasa en los países de la región con este asunto? Así que de eso queremos hablar con nuestros invitados en vivo en esta noche. Están la doctora Úrsula Fava, el doctor Carlos Ríos López, abogados penalistas, y el doctor Juan Carlos Estorniolo. Bienvenido, doctor, como camarista penal y también mucha experiencia, tanto adentro del sistema judicial como abogado particular. Así que bueno, una vez más, bienvenidos. Entendíamos en producción como un tema interesante también para darle un abordaje local, ustedes que seguramente tendrán su propia experiencia y vivencia desde la misma casuística en Santiago del Estero. Doctora, no sé qué nos puede contar. Bueno, a ver, dentro de mi experiencia y viendo qué es lo que se quiere modificar, para que el público en general lo pueda entender, hay que hacer una distinción entre lo que es la imputabilidad de una persona y la responsabilidad penal juvenil. La imputabilidad acarrea poder responder por un delito a partir de los 18 años de edad, que es cuando una persona ya es mayor de edad. Nuestra legislación actual establece una responsabilidad penal juvenil para los menores de 16 y 17 años. Con este nuevo proyecto, lo que se quiere modificar es a través de una edad de los 12 años hasta los 17 y hace ciertas distinciones en forma similar a lo que tenemos en la ley actual de minoridad respecto de cuando se tratan de delitos graves que exceden las penas de 2 años, que sobre todo se refiere a delitos que conllevan a una pena perpetua, ¿sí? O altas en, por ejemplo, escalas que van de los 10 a los 25 años. Si bien se establecería una responsabilidad menor, no se puede, como hemos escuchado en varias ocasiones a raíz de esta modificación, hacer que un menor pague las consecuencias o tenga una pena similar a la de un adulto. Ya en la actualidad existen centros de atención de menores para el cumplimiento de determinadas responsabilidades al momento de que haya una sentencia que establezca su responsabilidad. Y más que una cuestión de modificar la legislación y bajar la edad de la responsabilidad, es un problema más profundo que conlleva a un problema social, sociocultural y de educación. Porque es cierto, en los últimos días hemos visto muchas noticias que generan cierta conmoción a la población porque son cometidos por menores de edad estos delitos. Pero hay que tener en el conjunto del porcentaje para la modificación. Ya en el... Sí, el ministro en las últimas horas, el ministro Junio Libarona, defendiendo, ¿no? Esta iniciativa oficial, dice los castigos van a ser más severos cuando haya delitos de sangre. Sí, se refiere a los delitos como, por ejemplo, homicidio. Sí. Generalmente es eso, cuando se termina con la vida de una persona, que son los más graves, ¿sí? Pero ya el año pasado, en el primer semestre, se había hecho una estadística desde la Dirección de Niñez Nacional, donde se establecía que había 2.400 menores aprehendidos bajo este sistema que aún existe, y que 1.022 de los aprehendidos eran menores de 16 años. O sea, hay un sistema y hay cierto lineamiento. Somos un país que nos encanta dictar leyes y tenemos un montón. Lo que tenemos que hacer es aplicar con lo que existe y modificar las falencias que pueden llegar a haber respecto del cumplimiento a través de los centros asistenciales para menores. ¿No le parece que sea esta la salida? No, para nada, porque es más, en los países hay algo que es hasta contradictorio, porque UNICEF junto con Naciones Unidas han hecho un informe donde dan como un consejo de que la edad no debería ser menor a los 14 años, estamos hablando de un proyecto de 12, y esos 14 años tienen que tratar de acercarse a lo más cerca posible a los 18 años, o sea, estamos yendo más allá de lo que establecen hasta nuestros propios tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional. Bueno, qué complejo que es, doctor, el tema.
porque tiene que ver con el contexto, ¿no? Fundamentalmente. Así es. Nosotros charlábamos en Noticiero 7, Carlos, Sí. y yo le decía en aquella oportunidad que la baja de la edad de imputabilidad debiera ser el último paso a tratar. Existen otras cuestiones de índole social, educativas y hasta de salubridad que debemos tratar primero. Ahora, el proyecto está presentado y no podemos esquivarlo. Entonces la pregunta es, ¿estoy particularmente de acuerdo? Bueno, yo sí, y en esto voy a discrepar con la doctora. La ley, tratada aisladamente, digamos, no puede continuar así. Es una ley de la década del 80, Sí. firmada por Videla, ha quedado vetusta, en muchos casos declarada inconstitucional, con lo cual la reforma urgía. La pregunta es si esa ley se adecúa a los tratados internacionales y, en todo caso, por qué sí o por qué no. Yo no veo, digamos, una inconstitucionalidad manifiesta en el proyecto de ley. Es más, noto un paralelismo muy grande con el régimen penal uruguayo, en el cual se establece entre los 13 y 17 años un sistema infraccional, le llaman ellos. Es decir, en Uruguay lo que se plantea es cuando un menor entre 13 y 17 años comete un delito, lo que se intenta primeramente es una medida socioeducativa, así le llama su ley, no privativa de libertad. Y excepcionalmente una medida socioeducativa privativa de libertad. Pues bien, el proyecto de ley presentado hace unos días, contempla exactamente lo mismo, es decir, la medida privativa de libertad es excepcional, con lo cual se le daría a los menores, en infracción con la ley penal, una medida socioeducativa no privativa de libertad, entre los cuales están, y aquí me permití anotar para no olvidarme, incorporación a un programa educativo, servicio a la comunidad o libertad asistida. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo veo en esto? No es tanto de índole constitucional, sino la inexistencia de recursos para eso. Usted imagínese, programa socioeducativo. Bueno, en eso tiene que estar el Estado, ¿no? Totalmente. Sí. Y encima, en uno de los últimos artículos del proyecto de ley dice que el Estado, tanto nacional como las provincias, impone a las provincias, deberán adecuar su legislación y sus instituciones a este proyecto de ley, a esta ley, en un plazo de 180 días corridos. Es decir, es imposible que en 180 días vayamos a crear todos los programas socioeducativos, capacitar a las personas y demás para dar ese abordaje que yo entiendo la ley lo hace con buenas intenciones. En cuanto a la medida privativa de libertad, contempla la internación en establecimientos penitenciarios juveniles, que, digamos, la verdad, o sea, no están preparados, al menos no conforme los estándares que este proyecto de ley pone, así que ahí también veo otro escollo. Bueno, marcaban como aspectos fundamentales de estas realidades lo que tiene que ver con la educación, factor educativo, el socioeconómico, el contexto. Supongo que también condiciona, ¿no? Este tipo de conductas, el consumo de drogas, lo que nos pasa con las adicciones. Doctor, ¿le toca de manera habitual, es frecuente tener que dictar resoluciones, condenas a menores? Bueno, nosotros tenemos una experiencia en Santiago del Estero, digamos, aplicamos todavía las leyes del proceso militar como aquí lo han señalado, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta, eso se da, y fundamentalmente lo que vos dices, en cuanto a los chicos o a las adicciones, a las drogas, a las bebidas, etcétera, que generan, digamos, estas distorsiones y cometen infracciones a la ley penal. El tema es que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a este proyecto, yo en principio no estoy de acuerdo, comparto con la doctora, discrepo aquí con el amigo Carlos, en el sentido que la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que todos los de 18 para abajo son niños, niñas o adolescentes. Y a todos ellos hay que protegerlos, sean infractores o no a la ley penal. El tema es que el niño no nace delincuente, sino que por factores sociales, culturales, familiares, de amigos, etcétera,
se generan esta situación. Y la solución no la da la punitividad, que es el famoso neopunitivismo que yo veo en la ideología liberal, que es todo tiene que ir preso, el que marcha en una marcha y va por un determinado lugar tiene que ir preso, o el que tiene tanta edad. ¿Cree que tiene que ver con una cuestión ideológica? Yo creo que sí. Esto de criminalizar Sí, absolutamente sí. todo. Criminalizo la protesta, criminalizo a los menores. Por un 1% de delitos graves, como ha dicho la doctora, el 99% restante, que son robos, hurtos, etcétera, vamos a poner ahora, incluir en el sistema penal a una franja etaria de 12, 13 en adelante. Fíjense, la ley de la dictadura militar de 1980-1983 era más benigna que el proceso, que el proyecto que se está haciendo ahora. ¿Qué quiere decir? Que la dictadura era mejor que la democracia. Yo me resisto a eso. Y sin embargo, estamos viviendo. Ahora se está poniendo un proyecto, porque de 13 años, creo. ¿Qué mensaje querrán dar? ¿Qué mensaje querrá dar el gobierno con este proyecto? Y es un mensaje de la prevención general que brinda aquí el sistema penal, cuando se ponen penas altas y resulta que eso no soluciona el problema. Fíjense el tema, lo que pasa con el femicidio. Sí. Se lo ha incluido en el 2012 y no bajan las estadísticas y por ahí aumentan. Y aquí pasa lo mismo. El menor de 13, de 12, de 13, lo que sea, vamos a meterlo preso. Y esa no es la solución. La solución, ¿sabe quién la da? La misma ley que no se la está cumpliendo. Yo también he traído un machete aquí como el doctor. Sí. Las reglas, las directrices del RIAP. Estas son para la prevención de la delincuencia juvenil, que no la cumplimos. Dice, ¿no?, que la prevención de la delincuencia juvenil es la parte esencial para prevenir el delito. Y después dice, los jóvenes, si se dedicaran a las actividades lícitas y socialmente útiles, no cometerían delito. Hay que implementar políticas públicas e invertir. Y el problema es que cuando el gobierno dice no hay plata, no va a haber políticas públicas para esto. Y propone el RIAD cultivar la primera infancia, esos niñitos que nacen con carencias de la familia, que están socialmente discriminados, nacen de una manera y que naturalmente desembocan o terminan en el delito. Justamente eso es lo que no se cumple con estas políticas. ¿Y cuáles son estas? La educación, como ha señalado la doctora, la contención familiar, teniendo una familia que no lo obliga a los hijos a ir a trabajar y sacarlos de la escuela, eso, y también las posibilidades laborales de los padres. Entonces, estas circunstancias hacen que nosotros bajar la edad de la imputación, de la imputabilidad en nuestro país, teniendo en cuenta dos principios de la Corte Interamericana. Sí. Es el principio de la progresividad, o sea que nosotros vamos progresando en la medida que incorporamos derechos, y de no regresividad. Lo que yo he adquirido no puedo destruirlo. Pero ¿qué se le dice al ciudadano común que tiene la sensación? Nosotros lo notamos todos los días en las crónicas que hacemos para los noticieros, de que cada vez hay más jóvenes que delinquen, que se hagan esto, que se los arresta, se los detiene, se los priva de su libertad, pero a la semana siguiente están otra vez. Pero porque tal cual como dice aquí el doctor, tiene que aplicarse lo que existe, y así como decía el doctor Ríos López, dentro del proyecto se establece que el Poder Ejecutivo de la Nación se va a encargar, ¿sí?, de lo que sería la administración y los recursos necesarios. Y hoy estamos ante una política de Estado a nivel nacional donde se está recortando los ingresos que se otorgaban a las provincias. Entonces, ¿cómo podemos creer que va a haber un proyecto que va a poder modificar con ayuda de la Nación esta situación? Esto es un problema mucho más profundo, y que en estos últimos tiempos todos queremos soluciones mágicas de la noche a la mañana, y los verdaderos cambios necesitan de tiempo, necesitan de seriedad, necesitan de una preparación especial, con gente idónea y con los recursos necesarios, porque si nosotros, como decía el doctor, tenemos un joven con posibilidades de estudiar, de progresar, y bueno, lo vamos a ir alejando de tentaciones y determinados círculos que lo pueden llevar a cometer las faltas o los delitos por los cuales hoy estamos hablando en la actualidad. Hoy en día un menor
que comete un homicidio, que hemos tenido casos en Santiago del Estero, espera para escuchar su castigo, su condena, que nunca es la que se le da a un adulto, ¿no? Claro, el proyecto de ley tiene algo, digamos, con lo que los tres vamos a estar de acuerdo. No es correcto afirmar que a delitos de adultos, penas de adultos. Eso, digamos, ningún abogado lo va a aceptar. Y también acepto yo que... Y complementar la responsabilidad del menor con la del el padre, madre o el adulto a cargo. Bueno, sí, de hecho, se agrava, cuando en ciertos delitos son agravados cuando el adulto utiliza o se vale de un menor, digamos, para cometerlo. Lo que pasa es que el problema es estructural, claramente, se necesitan políticas socioeducativas, pero usted daba en la tecla recién cuando decía, mientras tanto hay una sensación, no sé qué tan irreal será social, porque vimos, digamos, hechos de sangre, quizás estadísticamente no son muchos, pueden ser el 1, el 2, el 5%, pero vayamos a decirle a esa familia, digamos, que perdió un ser querido, que bueno, como está dentro del 1%, no le vamos a dar solución y tienen que esperar, digamos, a que resocialicemos a los menores. No, hay una necesidad también social de que sean pocos o sean muchos los menores que infringen la ley penal, tienen que ser captados inmediatamente por el sistema, sin descuidar la prevención, pero quien ya cometió el delito debe ser, como dice el proyecto de ley, yo estoy de acuerdo en esta terminología, o bien internado en un instituto especializado, donde, fíjese, el proyecto de ley dice, deberá obligatoriamente el Estado escolarizarlo y capacitarlo. Bueno, ahí está la resocialización. Luego discutimos si este Estado está preparado para brindar semejante estándar de ayuda y de asistencia. De contención, efectivamente. Si ahí me permite, aquí quiero añadir lo que dice el doctor Ríos López. Lo que la ley prevé, a la que yo no estoy de acuerdo, es que la ley prevé o trata de solucionar los efectos y no atacar las causas. Porque si nosotros aquí decimos, como dice, que nosotros vamos a ver a los niños o a los jóvenes, que nosotros no le vamos a poner una sanción. O sea, sí tenemos que ponerle una sanción penal, pero nosotros con digamos, aplicando las directrices del RIAD, nosotros solucionamos el problema. O sea, la prevención es lo fundamental y no las consecuencias punitivas o las respuestas punitivas. ¿No el castigo? ¿No el castigo? No, el castigo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que primero hay que prevenir para que el niño o el adolescente no incurra en delito. Y en el caso de hacerlo, porque merece una protección especial, la pena no es la misma. Y por eso aquí dice el doctor Ríos López, vamos a estar todos de acuerdo, que la pena no tiene que ser la misma que para el adulto, porque el menor necesita tiene un problema, sí, digamos, una deficiencia psicosocial, o sea, psicológicamente y socialmente no está preparado para recibir una condena. De todas maneras, escuchaba entre tantos análisis decir, a ver, los tiempos han cambiado, las épocas son distintas. Hoy un chico de 13 años tiene el suficiente criterio como para darse cuenta o entender la criminalidad de sus actos, como dice la ley, ¿no? No es el mismo chico de 13 años de hace 40 años, 100 años. No es el mismo. A veces se confunde porque en la actualidad en la que vivimos estamos inmersos a la información inmediata. Que se tenga información inmediata no significa que un adolescente, un menor, pueda establecer ciertos límites, sobre todo, y vuelvo y reitero, cuando están inmersos en un ambiente sociocultural que les impide, ¿sí?, poner el límite y saber hasta dónde. Bien. ¿Sí? Bueno, seguramente vamos a seguir hablando de este proyecto que por ahora es solo iniciativa oficial. Habrá que escuchar qué es lo que dicen desde otros sectores políticos, desde la oposición, pero la cuestión ya está instalada en la agenda, evidentemente. El tema es que yo veo que hay un crecimiento actual ideológico que yo denomino, como lo denominan muchos, el neopunitivismo. Es decir, todas las respuestas están dadas en el Código Penal.
en las penas, en incorporar delitos. Y aquí en este momento, por el 1% de delitos graves que hay, se incluye el 99% de delitos menos graves. Y eso pasan a ser operadores del sistema penal, que es justamente lo que hay que evitar si queremos proteger a los niños. Doctores. Hay, para Sí. cerrar, hay un jurista, Carneluti, que habla sobre la pena si es para resocializar o si es castigo. Y él termina diciendo, la pena hace lo que puede. ¿Sí? Con esto, ¿qué quiero decir? Que si nos vamos a basar en esta punibilidad, en el aumento, con la pena no va a ser la solución, penando a un menor. Bien. Doctores, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, estamos llegando al final nosotros.